Dios me le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, amigos que siempre escuchan la palabra de Dios. Dándole la gracia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios poderoso, a Él toda gloria, a Él toda honra, Él de Rey y Señor de Señor, a Él que entregó su único Hijo amado por el pecado de todos nosotros. Amén. Vamos a tener la palabra de hoy leída en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 4, versículo desde el 14 hasta el 15. Y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: con el poder del Espíritu Santo, Jesús volvió a Galilea y su fama se difundía por todos los lugares vecinos. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo glorificaban. Gloria a Dios, santo eres tu palabra, Señor. Gracias, Padre, que esta palabra, Señor, no caigan en el vacío, sino que caigan en el corazón de cada una de las personas que escuchen este video, Señor. Porque como dice el apóstol Pablo en los Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos de los huesos. Padre, cada día más que yo sea un mero instrumento solamente, Padre, para hacer tu voluntad y tu obra. Esta palabra, Señor, esté edificando, fortaleciendo, aumentando cada día más nuestra fe. Y aquellos que no te conocen, que vengan a los pies de Cristo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. El mensaje de hoy tiene como título el poder del Espíritu Santo. A Él toda gloria, a Él toda honra. Vemos que dice la palabra que Jesús volvió a Galilea y allí la gloria para Dios fue a cumplir con la promesa y con el ministerio a lo cual Dios lo había enviado, que era anunciar el evangelio a buenas nuevas, arrepentido que el reino de Dios se acerca. Allí sanaba los enfermos de diferentes tipos de enfermedades y también echaba fuera los demonios. La gloria para Dios. Cuando le damos lectura a Marcos en su capítulo 10, verso 45, dice la poderosa palabra que el Hijo del Hombre no vino a servirse, sino a servir y entregar su vida por rescate de muchos. El ministerio de Jesús consistió en un servicio gratuito y entregar su vida allí en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros. Jesús de Nazaret, vemos que Juan bautizaba en agua, pero cuando Juan, que fue el escogido, hijo del sacerdote Zacarías e Isabel, que era estéril, Juan había sido ya bautizado en el vientre de su madre con el Espíritu Santo y que no podía tomar ni vino ni sidra. Y ese era el hombre que iba a allanar el camino y que anunciaba que después de él iba a venir uno que era más grande que él, pero que estaba primero que él y que él no era digno ni siquiera de amarrarle los cordones de los zapatos. A ese que Juan, que él clamaba en el desierto, la voz que clama en el desierto anunciaba la venida del Mesías, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo,
salvador de todo el pecado, aquel que iba a morir allí como murió y fue acusado como un delincuente, crucificado como un maldito, pero tenía que acontecer para él cargar con el pecado de todos nosotros. Porque el pecado entró por Adán y que todo, dice el apóstol Pablo, están destituidos de la gracia de Dios por el pecado. Pero ahora el pecado, que es la separación de Dios, que es la muerte física y espiritual, ahora Dios nos dio su único Hijo para todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Y vemos que Jesús llega de nuevo a Galilea, dice la palabra, y allí su fama se difundía. ¿Por qué la fama de Jesús se difundía? Porque Jesús enseñaba la palabra en la sinagoga y también le presentaban diferentes tipos de personas. Vemos cuando sanó el paralítico, vemos cuando sanó a la mujer del flujo de sangre, vemos cuando resucitó a la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Vemos que Jesús ya de último resucitó a Lázaro porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río de Jordán, cuando subió del agua, él vio que los cielos estaban abiertos y que descendió de él el Espíritu Santo como paloma, y una voz que decía: este es mi Hijo amado, a quien yo tengo complacencia. Inmediatamente Jesús recibió el poder del Espíritu Santo. Ya todas las cosas fueron entregadas en él y que para él nada era imposible. Jesús caminó sobre las aguas. La gloria para Dios. Para todos los poderes estaban en Jesús, pero ese poder fue a través del Espíritu Santo. Lo que dan testimonio en el cielo son tres: el Padre, el Verbo y el Hijo y el Espíritu Santo. Y son uno, es decir, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Sin el poder del Espíritu Santo, nosotros no somos nada. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Por eso que hay dos bautismos: el bautismo que realizaba Juan, que era en agua, y el bautismo que realiza Dios, que es a través del Espíritu Santo, que es el bautismo de poder, que convence de pecado. El bautismo en agua significa el compromiso que asumimos de vivir una vida nueva conforme a Dios. Y vemos que el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, verso 17, dice que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todo son hechas nuevas. Allí con el bautismo en agua, ese compromiso que significa el simbólico de comenzar a vivir una vida nueva y que ya el viejo hombre queda sepultado. Pero el Espíritu Santo es que nos convence de pecado. Él es que nos llena del poder para poder resistir el ataque de la tiniebla. Vemos que Jesús, cuando fue en Lucas, en su capítulo 4, cuando le damos la lectura del verso 1, la gloria para Dios, hasta el 13, vemos cómo Jesús fue dirigido por el Espíritu Santo para que Satanás lo tentase.
Vemos cómo Jesús pudo resistir los ataques de la tiniebla de Satanás a través del poder del Espíritu Santo. Y vemos que Jesús aquí cuando llega a Galilea dice que su fama se difundía en todos los lugares vecinos de Galilea, porque él predicaba el Evangelio y hacía la obra y la voluntad de Dios, y gratuitamente sanaba a los enfermos, y a donde quiera la fama de Jesús se fue difundiendo. Esto nos enseña que el servicio no hace ser líder, porque él estaba lleno de poder, y todo líder tiene poder, y Jesús fue el primer líder de la humanidad, porque a donde quiera que iba lo seguían, pero era haciendo la obra gratuitamente, sirviendo gratuitamente. Y dice que enseñaba en la sinagoga de ellos y todos lo glorificaban, porque la enseñanza de Jesús era diferente a la enseñanza de los escribas y fariseos, porque ellos lo que se basaban en repeticiones de interpretaciones de la ley. Sin embargo, Jesús enseñaba con el poder del Espíritu Santo la palabra y la enseñaba con autoridad. Esa era la diferencia entre la enseñanza de los escribas y fariseos y la enseñanza de Jesús. La gloria para Dios. Pero cuando le damos la lectura a Isaías en su capítulo 61, del verso 1 hasta el 3, le vamos a dar lectura para ver cómo aquí las buenas noticias para Sión. Y dice: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Gloria a Dios. Si el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a anunciar la libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, y a proclamar el año de la nueva voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes, a alegrar a los afligidos de Sión y a ponerle una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, su manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Gloria a Dios. Vemos que Jesús, aquí anuncia el profeta Isaías, fue ungido para anunciar las buenas nuevas, libertar a los cautivos, a los corazones quebrantados y darle la libertad a los prisioneros. Satanás lleva cautivo a la persona. Dice que a donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, ahí hay libertad. Sin embargo, la esclavitud es el pecado. Dice Romanos 6, capítulo 6, verso 23, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Hijo de Dios es vida eterna. Pues el pecado es una separación, la transgresión del mandato divino, y nos lleva consigo a esa muerte física y espiritual. Sin embargo, Dios, por gracia y misericordia y por amor, ha entregado su único Hijo para todo aquel que crea en Él no se pierda y sea salvo, mas tenga vida eterna. Gloria para Dios. Pero no podemos hacer nada si no tenemos el poder del Espíritu Santo. Para poder operar en el mundo espiritual, lo primero que tenemos que tener es el poder del Espíritu Santo, porque vemos que todo lo que pudo hacer Jesús fue con el poder del Espíritu Santo.
tenemos que cada día más pedirle al Dios poderoso que recibamos el bautismo tanto de agua como el bautismo del Espíritu Santo, que es que convence de pecado, y también nos llene del Espíritu Santo y que nos guíe a través del Espíritu Santo, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La gloria para Dios. Cuando le damos la lectura a Romanos en su capítulo 15, verso 13, dice la poderosa palabra, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes, que crean en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que cuando confiamos en Dios, ponemos nuestro corazón en Él, ponemos la esperanza en el poder del Espíritu de Dios, pues entonces podemos hacer la voluntad y la obra del Padre. Amén. Dice en la segunda de Corintios, el apóstol Pablo escribiendo en la carta aquí a los Corintios, en su capítulo 3, verso 17, dice la poderosa palabra. Ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Quien nos liberta de la esclavitud, la gloria para Dios, es el Dios poderoso. Vemos que cuando le damos la lectura a Apocalipsis en su capítulo 19, vemos allí como dice que la salvación, la honra, la gloria, el poder es de Dios, porque Él entregó su único Hijo amado por el pecado de todos nosotros, y por eso dice que la salvación viene de Dios, que la gloria es de Él, la honra para Él, el poder es de Él. Sin el poder del Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Jesús, para poder resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, vemos cómo en el Antiguo Testamento también cada hombre de Dios que fueron utilizados fue a través del poder del Espíritu de Dios para poder ser la voluntad y la obra. Vemos cómo Moisés con la vara levantó la vara. Allí cuando le damos lectura en Éxodo 14, cómo Jehová, la gloria para Dios, peleó por el pueblo de Israel. Y allí Moisés con la vara clamó y extendió la vara y pudo dividir el mar rojo y pasar el pueblo de Israel en seco. Y cuando vino el faraón con su ejército y su caballo, pues el mar cerró y lo ahogó. Y vemos cómo el pueblo de Israel reconoció que los muertos estaban hasta la orilla del mar. Cuando vemos en el versículo 31, y ellos reconocieron que Dios estaba con Moisés por el gran milagro que pudo hacer. Vemos cómo Elías, un hombre sujeto a pasión igual que nosotros, pero el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y cuando él clamó por el cielo, pues duran 3 años y medio sin llover, y después cuando oró 3 años y medio después, volvió la lluvia. Como este hombre a través de la unción del Espíritu Santo pudo cerrar los cielos. Igualmente cuando Elías se va, la gloria para Dios, le tira el manto, el poder del Espíritu de Dios allí a ese hombre Eliseo, y obró sobrenatural todo lo que pudo hacer estos hombres de Dios a través del Espíritu de Dios. Pero vemos en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23, cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Estos son los frutos, la gloria para Dios, del Espíritu Santo. Diferente a los frutos
que está en Gálatas en capítulo 5, verso 19. La gloria para Dios, que es la obra manifiesta de la carne. La primera de Corintios, en su capítulo 6, verso 19 al 20, dice el apóstol Pablo, escribiendo una carta a los Corintios, dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son, la gloria para Dios, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Vemos como le dice ahí que ellos fueron comprados por precio, la gloria para Dios, y ya no son dueños de su cuerpo, sino que Cristo, cuando murió allí en la cruz del Calvario, compró por precio de sangre el pecado de todos nosotros. Santo eres. Por eso es que ese cuerpo se debe hacer para honrar al Señor, porque son templo del Espíritu Santo. La gloria para Él. Vemos que sin el poder del Espíritu Santo no podemos vencer los ataques de la tiniebla, porque el apóstol Pablo le escribe a los Efesios su capítulo 6, verso del 10, el verso 11 hacia adelante. Vemos que toda la armadura, que siete armadura, cuando el apóstol Pablo estaba preso, le escribió a la iglesia de los Efesios de cómo se podía vencer los ataques de la tiniebla, y él observaba allí cómo estaba vestido un soldado romano, y comenzó a describir en el espíritu y en visión cada significado a nivel espiritual que tenía esta vestimenta del soldado romano. Comenzó a describir el escudo de la fe, cómo los romanos se protegían con un escudo, los soldados que colocaban un hierro y se ponían debajo del hierro para que cuando llegara el lanza no lo mataran, y ellos se ponían debajo. Entonces ese escudo lo protegía del ataque del enemigo. Así, por eso que el escudo de la fe, dice, la fe puesta en el Dios poderoso en Jesús, con esa fe poderosa puesto en Él, pues nosotros podemos vencer el ataque de la tiniebla, el lleno de la salvación, la justicia, la paz, la palabra que es constante, como vemos que Jesús, cuando fue tentado en Lucas capítulo 4, vemos que Jesús le contestó a Satanás: escrito está con la palabra, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús pudo vencer los ataques de Satanás porque el Espíritu Santo estaba con él, y él le respondía con la palabra, porque Satanás se sabe la palabra, pero el poder del Espíritu Santo vence al mundo de la tiniebla. A Él toda gloria y a Él toda honra. Cuando le damos la lectura a Primera de Juan en su capítulo 4, verso 13, dice la poderosa palabra: como sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en vosotros, porque nos ha dado su Espíritu. Mire, queridos hermanos y hermanas, amigos, Jesús resucitó al tercer día, tal como lo había anunciado cuando le anunció la muerte a sus discípulos. Damos lectura a Mateo, su capítulo 16, verso 21 al 27. Jesús dice que era necesario que el Hijo del Hombre fuera a Jerusalén y sea entregado en manos de los escribas, en manos de los enemigos, sacerdotes, y muriera, pero que al tercer día iba a resucitar. Él fue el Padre, se fue en una nube. Pero allí está la dieta del Padre, preparando morada para todos nosotros, para los que han aceptado a Cristo como el único Salvador de su vida. Pero Él no nos ha dejado solo. Él dijo que era necesario que Él fuera al Padre para que el Espíritu Santo
le pueda venir a revelar todas las cosas. Entonces, ese poder del Espíritu Santo, que es nuestro guiador, nuestro ayudador y nuestro consolador. La gloria para Dios. Es el Espíritu Santo. Vemos que Jesús le dijo a los discípulos que era necesario que ellos fueran para que recibieran el poder del Espíritu Santo, para que puedan anunciar, predicar el Evangelio, en su nombre sanar a los enfermos, hablar nueva lengua y echar fuera los demonios, y que Él estaba con ellos hasta el fin. Y el día del Pentecostés podemos ver cómo descendió cuando ellos estaban reunidos allí el Espíritu Santo y comenzar a hablar en nueva lengua, en su propia lengua, y los que estaban allí decían que ellos estaban ebrios, estaban borrachos, porque comenzaron a hablar en lengua. La gloria para Dios. Santo tú eres, solamente tú puedes ser lo que tú haces. Pero vemos, dice en Gálatas capítulo 5, verso 25, dice: si el Espíritu nos da vida, andaremos guiados por el Espíritu. Por eso que el Espíritu Santo nos da la vida, porque Él es el que nos convierte de pecado, y también andamos con el Espíritu. Gloria a Dios. Fue el apóstol Pablo escribiéndole a Gálatas, a la iglesia de Gálatas. Pero vemos el mismo apóstol Pablo le escribe una carta, segunda carta a Timoteo, en su capítulo 1, verso 7, dice la palabra: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, porque los cobardes no entran a los reinos de los cielos, sino nos ha dado aquí, como dice el apóstol Pablo, un espíritu de ¿qué? De amor, de poder y de dominio propio, para poder vencer los ataques de la tiniebla. Dice Romanos capítulo 8, verso 16, ya para concluir este mensaje de la palabra. Dice: asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido que no pueden expresarse con palabras. Santo eres Jehová. Dice, el Espíritu acude a ayudarnos. Aquí se confirma que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro guiador, nuestro consolador. Y sí dice que si no sabemos pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemido que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo nos pone a gemir en el Espíritu. Vemos cuando Pedro y Juan estaban presos en el concilio por anunciar la resurrección de Cristo. Los herodianos, los saduceos y fariseos se pusieron de acuerdo, porque con el anuncio, con la prédica que hicieron ellos, anunciando la resurrección de Jesús de entre los muertos, 5,000 hombres vinieron a los pies de Cristo. Y una persona que tenía 40 años enfermo recibió sanidad. Cuando Pedro y Juan fueron interpelados por el Sanedrín, que lo arrestaron y lo interrogaron que con qué poder hacían esta cosa, Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo y le contestó sin denuedo, es decir, sin temor, y le dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, en el nombre de ese, hoy este hombre ha sido sanado. Y que sea hecho notorio para todos ustedes que cuál es mejor, obedecer a los hombres. Ellos lo intimidaron para que no siguieran predicando el Evangelio, pues lo azotaron, pero ellos se iban gozosos porque tenían el poder del Espíritu Santo. Tenemos que anhelar la llenura, tenemos que anhelar el bautismo, tenemos que anhelar al Espíritu Santo,
porque es la tercera persona de la Trinidad. Y como Jesús pudo hacer lo que hizo durante el ministerio, estuvo aquí, fue con el poder del Espíritu Santo, como dice el doctor Lucas. Dice que con el poder del Espíritu Santo, Jesús volvió a Galilea y su fama se difundía por todos los lugares vecinos. Enseñaba en la sinagoga de ellos y todos lo glorificaban. Hermanos, si no tenemos el poder del Espíritu Santo, no podemos hacer la voluntad y obra del Señor. Tenemos que anhelar cada día más la llenura del poder del Espíritu Santo. Que Dios me lo bendiga mucho y que esta palabra nos dé la fortaleza espiritual, porque el Espíritu Santo nos guía, nos ayuda y nos convence de pecado. Tenemos que anhelar, pedirle al Señor cada día más que nos llene del poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Él, la voluntad del Padre, hacer la obra como hizo Jesús durante su ministerio. Amén. No se olvide de suscribirse a nuestro canal, darle like al video, activar la campanita para que cuando suba un video, pues le llegue la notificación. Y por favor, no deje de compartir la palabra, compártelo con tu amigo, comparte este video con tu familia, con todas las personas, porque la palabra tiene que llegar a todo el mundo y a toda la criatura, porque mientras tanto no se cumpla con esto, pues no vendrá Jesús. Cuando se haya cumplido con esto, entonces la venida de Jesús ya está a la puerta, que Él viene con gran poder y gloria a buscar y a salvar a su iglesia. Ahora Él no viene a morir, sino Él viene ahora a buscar la gloria para Dios, lo que Él dejó aquí, lo que están haciendo su voluntad. Viene con gran poder y gloria y sus ángeles. Hay dos lugares, gloria e infierno. Los malos van para el lago de fuego y los buenos van para el reino de Dios. Hermano, acepta a Cristo como el único salvador de tu vida. Congrégate en la iglesia, ora, lee la palabra, pídele al Señor sabiduría, entendimiento, confiesa tu pecado, recibe tu bautismo de agua, confesando el pecado, recibe la enseñanza de una sana doctrina, ve a una iglesia donde se predique el Jesús de Nazaret, el Dios poderoso, la sana doctrina, que el evangelio es por amor, la salvación es por gracia y por misericordia, y quien nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Solamente tiene que creer que Jesús murió por ti, murió por mí en la cruz del Calvario, y que Él vino a buscar a los que estaban perdidos. Él vino a buscar a los enfermos. Él vino a llamar a los pecadores a arrepentimiento. Él no vino a buscar a justos. No importa la situación que usted tenga en su vida, entregue su problema a Jesús de Nazaret, al Dios poderoso, y usted verá que todo le va a salir bien, porque así lo dice la palabra en Mateo, en su capítulo 11, del verso 28 al 30. Venid a mí todos los que estén cansados, que yo haré descansar. Conmigo la carga, con Jesús la carga es ligera y fácil. El enemigo te pone carga que tú no puedes con ella. Pero con Jesús de Nazaret, Él vence, porque venció la muerte allí en la cruz del Calvario, hermano. Que Dios me lo bendiga mucho, que esta palabra quede enclavada en el corazón y que Dios nos ayude a ponerla por obra para salvación. Bendiciones.